El liberalismo. El liberalismo es una filosofía política basada en mayor parte de la Ilustración. Surgió después de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa en el siglo XVIII debido a la lucha contra el absolutismo. Apoya que el pueblo debe tener libertades civiles y derechos básicos como igualdad ante la ley y la libertad de reunión, expresión y prensa. Algunos de sus sujetos principales son Barón de Montesquieu, John Locke, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau y Adam Smith. Hablaremos de dos personajes en específico, John Locke y Barón de Montesquieu. John Locke defendió la tolerancia a la religión. En dos ensayos sobre el gobierno civil, empieza a presentar las ideas principales de una constitución liberal. Nos da la idea de que ya no debe de existir el derecho divino, que el Estado nace de un contrato social. Su propósito fue tirar a todo un monarca que no viera por el pueblo, que no se preocupara por él. Creía que la gente era moldeada por sus experiencias. Creía que las monarquías absolutas eran un resultado falso y que solo debía haber un gobierno dentro de los límites. Montesquieu fue un filósofo y abogado francés. Provenía de una buena familia. Gracias a esto, pasó 4 años viajando para conocer las distintas maneras de geopolítica. En esto se incluyó la política, costumbres y reacciones. En uno de sus viajes se interesó bastante por la monarquía británica y empezó a escribir El espíritu de las leyes. Se centró en escribir que la geografía, el clima y las costumbres influyen en las formas de gobierno. Nos dice las formas básicas de un gobierno, que son la república, la monarquía y el despotismo. Nos da a conocer que es mejor tener una monarquía constitucional en donde participa el pueblo y que se pueda elegir qué hace el gobierno. El conservadurismo nace de la reacción de la Revolución Francesa. Va en contra de nuevas ideas, el intento de modificarlas. Es una barrera en contra de cambios políticos y sociales. Ellos quieren conservar la sociedad clasista, la jerarquía, la desigualdad y defienden las ventajas que se crean en las diferentes clases sociales. Ellos rechazan las libertades y los derechos. Los personajes conservadores podría ser Edmund Burke, que hace un documento llamado La crítica conservadora de derechos humanos y reflexiones sobre Revolución Francesa. Este documento estudia los cambios en Francia y defiende el equilibrio de las libertades que tenían las personas en el poder. Trabajó para que Francia regresara a como era su política antes de la Revolución. Él rechazaba la igualdad, soberanía, el sufragio y la toma de decisiones. También trabajó en contra de la Revolución Industrial. Louis Bonald iba en contra de la Declaración de Derechos del Hombre. Él buscaba la religión y restauración de la monarquía en todos los países europeos. Existen 3 tipos de conservadurismo. El opresivo, que impide libertad y crítica, como Otto von Bismarck. Liberal, libertad económica conservando valores tradicionales, como Lefebvre. Y el neoconservadurismo, que es la persona que se coloca en el poder, es opuesta a una persona progresista, como Edmund Burke. El modo de pensar que tenían los conservadores era: las cosas son así y no pueden ser de otra manera. La economía se basaba en sectores mineros y agrícolas y el intercambio de productos. Sus clases sociales eran el clero, nobleza, después la burguesía y al final los esclavos. En Europa encontramos a Francia, Alemania, Gran Bretaña, España, y en América, Colombia, México, Estados Unidos y una parte de Canadá. El nacionalismo fue una ideología del siglo XIX. Surgió de la conciencia de la gente de formar parte de una comunidad con instituciones, tradiciones, lengua y costumbres similares, donde la gente debía su principal lealtad política a la nación, no a una dinastía o estado-ciudad. Dio lugar a una inestabilidad geopolítica con sistemas de gobiernos cambiantes, pronunciamientos militares, conquistas de territorios, guerras civiles y caciquismos. Precisamente el producto de una nueva forma de pensar y actuar ante los acontecimientos de este siglo. El principal representante del nacionalismo fue Napoleón, que llevó esta ideología a un nuevo nivel a raíz de las revoluciones liberales, en este caso, en la Revolución Francesa. Esta ideología había logrado que todo un pueblo se uniera para derrocar a su gobierno, y Napoleón supo en ese momento que ese sentimiento de pertenencia de la nación lo llevaría más adelante al éxito.
el poderoso ejército de Napoleón, dominado por el nacionalismo, lo llevó a vencer a los ejércitos más poderosos de ese siglo, el austriaco, el prusiaco y el ejército ruso, dándole la oportunidad a Napoleón de crear un nuevo orden, modificando drásticamente el mapa europeo y llevando a Francia a un lugar privilegiado sobre todas las demás potencias de esa época, implementando sus propias reglas a los países que eran conquistados, haciéndolos trabajar bajo la corona francesa. Esta ideología tenía como base un comercio capitalista, por lo que favoreció la industrialización, no solo en Francia, sino en varios países que habían seguido el ejemplo de Napoleón. Socialismo. El socialismo se divide en dos grandes ramas, el marxismo y el socialismo utópico. Marxismo es el conjunto de ideas del filósofo Karl Marx y su compañero Friedrich Engels. Marx nació el 5 de mayo de 1818 y murió el 14 de marzo de 1883. Se le conoció como el padre del socialismo moderno y escribió lo que hoy es el libro que más representa a estos, El Capital. Las personas que son consideradas marxistas comparten la idea de que económicamente hablando, el Estado tiene derecho de intervenir en el mercado y meter mano en cualquier tipo de acción comercial. Están en contra de la propiedad privada. Esto significa que el ciudadano es incapaz de poseer un terreno ya que estos pertenecen a todos los individuos. Tratan de acabar con todas las clases sociales, lo cual hace que todos sean iguales económicamente, por lo cual todo pertenece al Estado, para que la riqueza se distribuya de forma equitativamente. Socialismo utópico. Existía antes del marxismo. Sus miembros consistían en los integrantes de la Liga de los Comunistas, la cual fue fundada en 1847. Los integrantes más destacados fueron Robert Owen y Henry de Saint-Simon, entre muchos otros. Engels le dio el nombre del socialismo utópico porque él quería que las personas vieran que las propuestas, creencias y metas de estos eran inalcanzables. Los que profesaban el socialismo utópico concordaban en varias creencias, como era estar en contra del capitalismo generado por la revolución industrial y que la propiedad privada no era un derecho natural, sino puramente histórico. Creen en la igualdad que va más allá de la legalidad, sino que del ser no importa apariencia ni el sexo o la raza, todos son iguales. Robert Owen nació el 14 de mayo de 1771 y murió el 17 de noviembre de 1858. Fue un empresario y un ferviente creyente en el socialismo utópico. Sus ideales fueron puestos en práctica en su fábrica de New Lanark, en Escocia, y en las colonias de New Harmony, fundada en EU en el año de 1825, y Harmony Hall, fundada en Gran Bretaña en el año de 1840. Owen fue el mayor impulsor del socialismo inglés y su doctrina era la fraternidad humana.